Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, donde la dejamos en la última predicación, ¿sí? Estamos en el libro de el Génesis. Génesis, estamos en el capítulo 17. Génesis capítulo 17, ahí estuvimos viendo el otro día acerca de cuando Dios le renueva sus promesas a Abraham. Vimos allí que él ya tenía 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Hay un detalle que nosotros pasamos por alto el otro día, es que desde que nació Ismael hasta ahora, prácticamente en el medio, pasaron ya muchos años, ¿cierto? Unos 14 años, en donde aparentemente Abraham no volvió a escuchar la voz de Dios. Es decir, en aquellos tiempos sabemos que Dios hablaba de una manera personal, hoy no. Hoy habla ¿cómo? A través de su palabra, porque para eso se escribió la Biblia. Pero en aquellos años, como la Biblia no estaba escrita todavía, Dios hablaba de una manera personal, pero desde que nace Isaac hasta este momento en que Dios le dice: vas a tener un hijo le dice que va a tener un hijo, aunque la promesa específicamente está en el capítulo 18, donde le habla de la descendencia más que nada. Han pasado ya muchos años. Entonces quiere decir esto, o probablemente que, dadas las actitudes de Abraham, lo que había pasado allí con Agar y estas cosas, a veces se pierde un poquito la comunión, ¿cierto? Bien, ese detalle nosotros lo habíamos pasado un poquito por alto, el tiempo que él no estuvo escuchando la palabra del Señor. Y lo dejamos nosotros por acá, por el versículo 10. Dice: este es mi pacto, capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bien, es la primera vez que aparece también en la Biblia la palabra circuncisión, ¿sí? Es la primera vez. Y lo que nos está diciendo que la circuncisión es una señal de un pacto, es decir, ellos en su cuerpo iban a tener un corte, ¿cierto? Iban a tener una marca, y esa marca era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Ahora, la circuncisión se iba a hacer en los niños bebés, es lo que nos va a decir ahora, ¿cierto? Aunque Abraham lo tuvo que hacer de grande, por supuesto, él ya tenía 99 años, ¿sí? Para esta altura. Pero lo que Dios le dice aquí, la práctica va a ser que cuando nazca un niño varón, se lo va a circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es una palabra doble. Circun, redondo, y cisión es corte. Es decir, que la piel del miembro del varón, del bebé, la piel de la punta del miembro del varón se iba a cortar, la tenían que seccionar. Por eso es un corte redondo, se corta la piel nada más. Entonces, esto lo tenían que hacer al 8º día. Nacía un varoncito y al 8º día tenían que hacerle ese corte, que es característico de todos los judíos prácticamente. En el caso de Abraham, obviamente, como es la primera vez que esto se nombra, lo tuvo que hacer de grande. Pero, salvo en esa ocasión, no se hacía de grande. Se hacía cuando, insisto, el bebé tenía 8 años. Ahora, ¿qué significa esto? Literalmente lo que se está haciendo es cortar una piel y lógicamente tirarla. En el Nuevo Testamento esta práctica tiene un significado importantísimo, porque en el Nuevo Testamento significa que la carne de nuestro cuerpo, la carnalidad, la naturaleza pecaminosa, esta inclinación normal a hacer lo malo, es quitada de nosotros, es arrancada de nosotros. Es decir, que cuando venimos a Jesucristo, ya sea hombre o mujer, la carnalidad es quitada de nosotros para que vivamos en obediencia al Espíritu de Dios. La Biblia va a decir claramente: los que viven conforme a la carne morirán.
pero los que viven conforme al Espíritu vivirán. Entonces se presenta en el Nuevo Testamento este acto que para ellos fue un acto físico, era un acto en el cuerpo. En el Nuevo Testamento a nosotros los creyentes se nos presenta como un acto espiritual. Es más, Dios le va a decir más de una vez a través del tiempo a la nación de Israel, a ver, circunciden vuestro corazón. Este es el tema. Es decir, esto es una señal, es como, a ver, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que cuando uno es cristiano, te hacen un tatuaje en el brazo. Entonces te haces un tatuaje en el brazo, ahí te haces, no sé, una cruz. Vamos a suponer. Es una señal en el cuerpo, ¿cierto? Es una marca en tu cuerpo, es una marca en tu piel. Ahora, pudiera ser que alguien se haga un tatuaje allí de una cruz y tiene la marca en la piel. Ahora, ¿eso significa que es cristiano y que se comporta como cristiano, que vive como cristiano? No necesariamente, ¿cierto? Podría tener un tatuaje allí de una cruz en su piel y salir a robar, ¿o no? Podría hacerlo. ¿Cuánta gente hay tatuada, no? Bueno, para el judío era algo similar. Lo que Dios va a reclamarle, a ver, es una señal nada más. Es una señal, es un ritual que nos permite identificar a la descendencia de Abraham o a los que creen, pero tiene que ser una señal de fe. Por eso la Biblia muchas veces va a insistir con que la verdadera circuncisión es la del corazón, es decir, cuando nuestro corazón, la carnalidad, ya no nos gobierna. Cuando la naturaleza pecaminosa ya no nos domina. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es la inclinación normal a hacer lo malo. Mi hermana Mayra, por ejemplo, no le tiene que enseñar a sus hijos lo que es la desobediencia, ¿cierto? No, ellos... Y todos desobedecemos por naturaleza. Bueno, eso es la naturaleza pecaminosa, eso es la carne. Lo que la Biblia llama la carne es eso, la inclinación natural a hacer lo malo. Por eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. ¿Por qué? Porque desobedecen por naturaleza, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, criamos un tigre, ¿qué le gustará al tigre? La lechuga, el tomate, la acelga. ¿Qué le gustará a un tigre, mi hermana Patricia? Seguramente que la carne. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, porque naturalmente los tigres comen carne. Es decir, si le damos lechuga a él no le va a gustar. No, él quiere carne. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es carnívoro. Bueno, nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, ¿qué nos gusta? El pecado. Nos encanta el pecado, por eso mentimos, por eso, no sé, hay gente que roba. Distintas clases de pecados, pero todos somos pecadores. Delante de Dios, todos tenemos esta naturaleza que se inclina justamente a hacerlo mal. Entonces acá le dice en el versículo 11, circuncidaréis, es decir, haréis este corte redondo, pues la carne de vuestro prepucio, es decir, la punta allí del miembro masculino, del varón, ¿cierto? Y será por señal, es una seña, es un indicativo nada más, del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, un israelita, para pertenecer a la familia de la fe de Abraham, tenía que hacer este ritual. Pero tenía que ser un ritual hecho de corazón. Es decir, te lo hacían a los 8 días, sí, pero vos tenías que después vivirlo, después creerlo. Tenés que practicarlo. Hay quien ha comparado esto con el bautismo. Hay muchas personas que se pueden bautizar, ¿verdad que sí? El bautismo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué una persona se bautice es salvo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si no cree, porque si no tiene fe en el Señor Jesucristo, porque si no se arrepintió de sus pecados, por más que se bautice no pasa nada. Es más, hay gente que está tan confundida con el tema del bautismo que dice, pastor, bautíceme en un lugar donde, por ejemplo en el río, donde el agua corra, para que al bautizarme el río se lleve los pecados. La pregunta sería, esto es muy común en mucha gente, la pregunta sería, ¿el agua se lleva el pecado o la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es la única realidad.
Es decir, solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar. Entonces yo me puedo bañar en un río que tiene una corriente pero fuertísima. Y porque yo me meta en el río, ¿mis pecados van a ser perdonados? ¿El río se va a llevar mis pecados? No, de ninguna manera. El río no hace nada. ¿Saben qué hace el río? Me va a mojar nada más. Simplemente lo único que voy a hacer es bañarme. Simplemente lo único que voy a lograr es mojarme nada más. Entonces una persona podría meterse 20 veces en un río, podría mojarse muchas veces en un arroyo, pero eso no va a hacer que que el pecado esté limpio. No va a hacer que la mente esté limpia. No te limpia el corazón, no te limpia la mente, no te cambia, no te transforma. ¿Cuántos de ustedes se han bañado en un río? Y no porque se bañaron en el río significa que cambió la vida, ¿verdad? No. Podemos ir con una iglesia y nos bañamos todos juntos en el río. ¿Y qué quiere decir eso? Nada, que fuimos un día de camping, fuimos un día de paseo y nos bañamos y disfrutamos un lindo día, etcétera, etcétera, pero nada más. Entonces, un judío podía estar circuncidado, pero ahora si no creía, si no obedecía a Dios, si no entendía que tenía que poner su fe en Dios, como lo hizo Abraham. ¿Se acuerdan que pasajes anteriores en el capítulo número 15, Dios dice, o la palabra de Dios dice, capítulo 15, versículo 6, y creyó, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham cuando creyó, Dios lo justificó. Cuando Abraham creyó, podríamos decir así, Dios lo perdonó, porque él creyó en el mensaje de Dios. Ahí él fue transformado, ahí él fue cambiado. La circuncisión vino después. En el bautismo va a pasar algo similar. Primero tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y después nos vamos a bautizar. Ahora, si yo me bautizo y no creo, no pasa nada. Entonces primero debo creer y después viene la circuncisión en el caso de Abraham y los judíos, y para nosotros como creyentes, primero debemos creer y después nos bautizamos. Si lo hacemos al revés, no sirve absolutamente para nada, porque volvemos a insistir, el río no quita el pecado, por más que el agua esté corriendo, ni el arroyo, ni el mar, ni la ducha, ni una piscina, ni una pileta, nada de ninguno de esos elementos quita el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Así es que cuando tengamos bautismos a fin de año, ¿cuántos dicen que vamos a tener bautismo? Amén. ¿Mi hermana Patricia está bautizada? No se ha bautizado, me parece mi hermana Patricia, de grande no se ha bautizado. Capaz que le bautizaron de niña, ¿no? Todavía no es bautizada. Tenemos candidatos ya para bautismo. Nuestra hermana Laurita también, tenemos candidatos para bautismo. Nuestro hermano Guillermo también dijo que se quería bautizar. Así es que cuando vayamos al bautismo, mis hermanos, si Dios lo permite, ahora a fin de año, los meses de calor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona tiene que haber creído en el Señor. Primero creemos, primero nos arrepentimos, primero le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón y después nos bautizamos. Porque ¿qué es el bautismo? Es una señal, es un testimonio público de fe. Aquí lo que estaba diciendo Abraham es, nosotros arrancamos parte de nuestra carne, parte de nuestra piel, lo tiramos. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos transforme. Pero si eso no se hace con fe, no sirve para nada. Por eso insisto, la Biblia va a decir, la verdadera circuncisión es la del corazón, no hecha con manos, va a decir Pablo en la carta a los Colosenses. Dice el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Se dan cuenta? Nacía un bebé, si era varoncito, a los 8 días se lo circuncidaba. Versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, una señal firme allí, por pacto perpetuo. Versículo 14, y el varón incircunciso, es decir, el que no lo practique, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, ¿qué quiere decir será cortada?
No será tomada en cuenta como parte de la familia. En una analogía, en un caso similar, para ser miembro oficialmente de la iglesia local, ¿qué hay que hacer? Bautizarse. Es decir, mientras yo vengo a la iglesia, yo soy asistente, soy oyente. Pero ¿cómo puedo ser miembro yo de la iglesia? Bautizándome. Cuando yo me bautizo, entonces ahí soy miembro también de la iglesia local. Estoy tomándolo como ejemplo, ¿cierto? Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer. ¿Saben lo que se acuerdan que la mujer de Abraham la nombra hasta ahora siempre Sarai? Sarai, 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 Sarai. ¿Saben qué significa Sarai? Contenciosa, es decir, una mujer que se la pasa discutiendo. Sarai significa eso, contenciosa. Es decir, es como decirle, ¿cómo se llama tu esposa? La discutidora. La que se la pasa, qué sé yo, no sé, discutiendo. Eso significa. Sarai significa eso. Entonces, Dios, como le cambió el nombre a Abraham, ahora le cambia el nombre a la mujer de Abraham. Y dice, no, tu mujer ya no es más una discutidora. Ahora se va a llamar Sara. ¿Y saben qué significa Sara? Princesa. Ah, ¿cómo cambió? Sara pasó de ser una mujer que todo le discutía a su esposo, que todo lo discutía a medio mundo, a ser una princesa. Gloria al Señor. Hay un pasaje en el libro de los Proverbios, dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. ¿Y qué quiere decir con sus manos? Con su obra lo que hace. Puede ser estar todo el día amargada, con problemas, discutiendo, disconforme, siempre reprochando todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está destruyendo su propio hogar, teniendo una actitud de crítica siempre. A eso se refiere con sus manos la derriba. No es que agarra los ladrillos y lo empieza a sacar. No, no, no. Está hablando como un ejemplo, una metáfora. Entonces, ¿qué quiere decir? La mujer sabia, la mujer inteligente, la mujer que conoce a Dios, edifica la casa. Es una ayuda, es una bendición para su casa, para su hogar. Pero la necia, con lo que está haciendo, está destruyendo su hogar. Eso es lo que significa el proverbio. La necia con sus manos derriba su propia casa, con lo que hace. Su crítica, su murmuración, su disconformidad o lo que sea, ¿no? Sarai pasó de ser una mujer que todo lo discutía a una mujer que es una princesa. ¿Qué cambios que hace el Señor? ¿Se acuerdan que en la predicación anterior dijimos que Dios también tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros? En el libro de Apocalipsis dice que Dios tiene un nombre nuevo. Es decir, Dios cambia aquí abajo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra naturaleza, pero en el cielo tiene hasta un nombre nuevo para nosotros. Le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a la mujer de Abraham. Versículo 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, dice Dios, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. ¿Saben cuántos años tiene Sara acá? Ahora la vamos a llamar Sara. ¿Saben cuántos años tiene Sara acá? 89. Y miren lo que Dios está diciendo. La bendeciré y también te daré hijo, de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Qué tremenda bendición. Con razón, al principio de este capítulo, ¿cómo se presentó Dios? ¿Cuál es el nombre? Que Dios dice, yo me llamo fulano de tal. ¿Cómo era? El Todopoderoso. Dios lo puede todo. Esta es una anciana de 89 años. Que ya sufre, nos dijo el capítulo, sufre de menopausia. Su marido tiene 99. ¿Podrían tener hijos? No, de ninguna manera, no hay forma. Con razón Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, porque no hay nada imposible, mis hermanos, para nuestro Dios. Cuando María, la madre del Señor, que no era casada y estaba en estado virginal, el ángel le dice, vas a ser madre. Y ella preguntó, pero ¿cómo voy a ser madre si yo no estoy en estado virginal? Yo nunca he intimado con nadie, con ningún hombre, nunca he estado. ¿Cómo voy a ser madre? Dios le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿El poder de quién? Del Altísimo. El poder del Todopoderoso vendrá sobre ti. Te cubrirá con su sombra. Así es que
María va a concebir, va a tener un hijo por la acción del Espíritu de Dios. Aquí, obviamente, el Espíritu de Dios intervino en la vida de Sara, porque ella humanamente no podría tener hijos. Es decir, el Dios Todopoderoso estuvo obrando allí en la vida, en el vientre de Sara, al igual que obró en el vientre de María, al igual que en un momento va a obrar en el vientre de Rebeca, que va a ser la esposa de Isaac, ¿cierto? El hijo de Abraham. En un momento va a obrar también en el vientre de Raquel, esposa de Jacob, que tampoco podía tener hijos. En algún momento también va a obrar en el vientre de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y así también él va a obrar en el vientre de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Todas personas que no podían concebir, sin embargo, Dios se manifestó allí, porque no hay nada imposible para Dios, mis hermanos. Con razón, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, el Dios para quien no hay nada imposible. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Esto dijimos es adoración. ¿Qué era adoración? Postrarse en tierra, la cabeza allí entre las piernas, la frente apoyada contra el suelo. Eso es adoración, reconociendo que Dios es digno de gloria, de honra y de alabanza. Adoración no es cantar canciones lentas. Adoración es postrarnos delante del Señor. Y miren lo que hace Abraham. Acá se ríe de gozo él. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No es una burla, es de gozo, de alegría, no lo puede. Él está desbordando de gozo, de alegría, lo que Dios le está diciendo. Tiene 99 años, su mujer 89. Dios le dice: te voy a dar un hijo, sí, de esta anciana te voy a dar un hijo, soy el Todopoderoso, sí, la voy a bendecir, dice Dios. Y él se ríe de gozo, se ríe de la emoción, esto no es burla. Entonces Abraham se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir, dice él. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, Abraham es como que le dice a Dios: mira, ya tengo un hijo que nació ahí por la sierva egipcia Agar, ¿por qué no lo bendices a él? ¿Por qué no lo prosperas a él? Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. ¿Saben qué significa Isaac en hebreo? Reírse, risa. Es decir, cuando lo llame a su hijo, cuando él tenga su propio hijo de su mujer, lo va a llamar Risa. Ven, Risa, ¿cómo están? Cuando uno llama a su hijo, lo llama por su nombre. Bueno, el nombre del hijo de Abraham va a ser Risa, Isaac. Isaac en hebreo significa risa. Así es que él, cada vez que llamara a su hijo: Risa, ven para allá. Risa, ven, tráeme las cabras. Risa, ven, haz un mandado. Le iba a recordar el gozo, la alegría de un anciano que no podía tener hijos, con su mujer anciana también ya. Dice: y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Versículo 20: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Bueno, ya dijimos que de Ismael vienen todas las naciones árabes. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, de donde viene el pueblo judío, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Fíjense que ahora Dios le está poniendo un tiempo. El año que viene, ¿cuánto tarda más o menos una mamá en su periodo de embarazo? 9 meses. Dios le está diciendo aquí: el año que viene para esta fecha ya el niño nació. Dios le está diciendo: llegó el tiempo, pero el año que viene cumplo 100, dice Abraham. Bueno, ¿cuál es el problema para Dios? Dios le está diciendo: y el año que viene, a esta fecha. Versículo 22, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, versículo 23,
tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vemos ahí la obediencia inmediata, por supuesto, de Abraham, y toda esta familia pasó a pertenecer a lo que hoy vamos conociendo más como la nación de Israel. Allí se comienza toda esta nación, ¿cierto? Y vemos la obediencia, por supuesto, de Abraham en todo esto. Mis hermanos, cuánta lección y cuánta enseñanza hallamos en la palabra de Dios. Podamos nosotros también, cuando Dios nos hable, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Dios le habló allí a Abraham, le hizo tremendas promesas, y Abraham, ¿qué hace? Obedece. Bueno, así tiene que ser la fe. La verdadera fe es obediencia, mis hermanos. Así es que el Señor nos bendiga.